¿verdad? Y el día de hoy lo que les voy a presentar es la introducción de la cuarta unidad, ¿verdad? La cuarta unidad ya sería la última unidad para el semestre. Y esta cuarta unidad trata sobre proyectos de inversión en el sector industrial. Lo que vamos a ver el día de hoy es los conceptos y definiciones, las diferencias entre los proyectos de inversión privada y los proyectos de inversión social, la diferencia entre una formulación de proyectos y una evaluación de proyectos. Y les voy a mostrar también un cuadro ya, digamos, en hoja de cálculo de más o menos algunos elementos que lleva la evaluación de proyectos, como de evaluación económica y algunos indicadores financieros, ¿verdad? Esto es solo a manera de introducción para que tengan una idea de lo que les voy a explicar así teóricamente. Leí que esto ya no entra para el viernes, ¿verdad? No, hasta donde tengo entendido, esto es lo que vamos a ver en la cuarta unidad, pero es como la presentación de la unidad que vamos a ver hoy, para que tengan una idea de lo que va a seguir. Muy bien, Lick. Muy bien, entonces, esto, así como consejo para aquellos que vayan a estudiar la maestría como método de graduación, los que van a seguir la maestría en formulación y evaluación de proyectos les va a servir. Y más que todo, lo que vean ya a detalle en el curso de proyectos, que es en el noveno, si no estoy mal. Entonces, para todos aquellos que piensan seguir esa maestría, pónganle bastante atención a ese curso en el noveno, ¿no? Porque les va a servir bastante cuando ya estén en la maestría. ¿Qué curso dijo? Disculpe, licenciado. El curso de formulación y evaluación de proyectos del noveno semestre. No sé, tal vez algunos ya lo llevaron o algunos lo están llevando, pero para los que no, ¿verdad? En ese curso sí van a ver a detalle ya la formulación y evaluación de un proyecto y todos los pasos que conlleva. Ya la realización del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Eh, Vamos a empezar con algunas definiciones de qué es un proyecto. Si se dan cuenta, según el autor Gabriel Baca Urbina, el proyecto es la búsqueda de una solución a algún problema, ¿verdad? Con el fin de resolver alguna necesidad humana y en este caso pueden haber diferentes ideas, ¿verdad? Diferentes montos de inversión, es decir, el tamaño del proyecto, ¿verdad? Pueden ser proyectos pequeños hasta megaproyectos, ¿verdad? Como desde, por ejemplo, alguien que quiere iniciar con, por ejemplo, un restaurante, hasta un megaproyecto como la instalación, por ejemplo, de una planta generadora eléctrica, ¿verdad? Que ya son proyectos de mayor magnitud.
También pueden haber diferentes tipos de proyectos respecto a la tecnología que se vaya a aplicar en la producción, ¿verdad? Del bien o servicio. Y también hay diferentes metodologías para evaluar el proyecto. Esta es una definición. La otra definición, porque hay varias, ¿verdad? No es que solo una. Y en esto de los proyectos van a haber diferentes autores que proponen eh, diferentes metodologías. Pero todas las metodologías tienen en común ciertos procesos, ¿verdad? Entonces, esta es otra definición. Dice que un proyecto surge como respuesta a una idea y la idea pretende dar solución a un problema, ¿verdad? Ya sea que en el proyecto estemos buscando reemplazar tecnología obsoleta, es decir, aquí el proyecto ya está en marcha, ¿verdad? Ya está en funcionamiento, digamos, una planta de producción o algún tipo de servicio que se esté brindando. Y puede ser también para evaluar si es conveniente abandonar alguna línea de producción, ¿verdad? Se hace la evaluación si conviene o no seguir fabricando, digamos, esa línea de productos. En este caso, el proyecto ya está en marcha, ¿verdad? Pero también pueden ser proyectos nuevos, como si alguien ve un inversionista o puede ser alguna persona que esté emprendiendo, que ve que hay alguna oportunidad de generar un negocio, ¿verdad? Como por ejemplo les decía que puede haber una demanda insatisfecha, alguien puede detectar que no se está produciendo algún bien y que posiblemente haya demanda de ese producto y tal vez las empresas que lo están produciendo no produzcan lo suficiente y hay un nicho ahí de mercado que no se está aprovechando. También puede ser, por ejemplo, sustituir importaciones de productos, ¿verdad? Que es lo que yo les decía la vez pasada, que hay bastante importación aquí en Guatemala de, por ejemplo, de materias primas o productos que se utilizan como insumo para generar bienes finales. Entonces eso podría ser también la generación de un proyecto, ¿verdad? Ver cómo se mejoran los procesos o se consigue de alguna forma mejorar la logística de algo que ya se está haciendo, entonces eso puede ser también la iniciación de otro proyecto. Y algo que no se menciona, pero pienso yo también que el proyecto puede surgir también simplemente porque alguien tenga expectativas de lucro, ¿verdad? Entonces, esta persona puede decidir que quiere llegar a poner algún tipo de emprendimiento, no necesariamente para resolver, digamos, alguna necesidad social, sino que puede estar incentivado por el lucro, ¿verdad? Entonces esas son algunas definiciones de proyectos y siempre surge como una idea. Y ese es el inicio de un proyecto, la idea de emprender o crear algo, ¿verdad? Algo que sea rentable. Si se dan cuenta, y estos son dos tipos de definiciones que tienen en común varios elementos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los objetivos de los proyectos? Los objetivos de un proyecto es dar la mejor solución al problema económico, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta con los antecedentes y la información previa que se tenga para asignar racionalmente todos aquellos recursos que tengamos disponibles, ¿verdad? Para el proyecto que deseamos implementar. Otros objetivos son satisfacer necesidades del ser humano, esto ya sea en varios ámbitos como en la educación, alimentación,
salud, en ambiente también, entre otros, ¿verdad? Como les decía, los proyectos pueden dividirse, digamos, en dos grandes grupos que son los proyectos de inversión pública y los proyectos de inversión privada. Ese es un tipo de clasificación, pero hay otros también. Por ejemplo, podríamos mencionar que si lo que se quiere evaluar es la rentabilidad de la inversión como tal, puede evaluar la rentabilidad del inversionista, ¿verdad? También se puede evaluar qué tan, qué tan sostenible es el proyecto para sostenerse en el tiempo, ¿verdad? Entonces, hablando entre las calificaciones del proyecto, ya sea por inversión pública o inversión privada, podemos ver que, por ejemplo, tanto si es un proyecto público o proyecto con capital privado, los dos se utilizan criterios similares para estudiar la viabilidad del proyecto, pero en lo que se diferencian es en alguna valoración de las variables, de algunas de las variables como son los costos y los beneficios. Por ejemplo, el proyecto de inversión privada va a utilizar precios de mercado, mientras que el proyecto de inversión pública utiliza precios sombra. No sé si alguien tiene alguna idea de lo que son los precios sombra. No, licenciado. Yo tampoco, Lick. Ok, los precios sombra son precios que están ajustados por un factor, ya que se supone que los precios de mercado no reflejan realmente, digamos, de una manera objetiva, por decirlo así, los precios reales, ¿verdad? O sea, se asume que los precios están distorsionados, entonces se hace un factor de corrección a los precios, mientras el proyecto de inversión privada, perdón, utiliza, por ejemplo, los precios de las materias primas que va a utilizar, eh, precios de la mano de obra, los costos administrativos y otros costos, utiliza al precio de mercado. En cambio, en la evaluación de proyectos pública, se utiliza ese mismo precio, pero se le hace un factor de ajuste. Entonces ya varía un poco. Esa sería, digamos, la diferencia esencial entre una evaluación pública y una evaluación privada, ¿verdad? También en la evaluación de proyectos públicos se mide también el bienestar que va a generar el proyecto, el bienestar social, digamos, a la comunidad donde se va a llevar a cabo, no sé, la construcción de una carretera, la construcción de un hospital, pero también se miden todos aquellos efectos indirectos que tiene el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, algunos efectos indirectos podrían ser la redistribución de los ingresos o la disminución de la contaminación ambiental por algún proyecto que se vaya a emprender. Sí, Alejandro. Licenciado, una pregunta. Digamos que la inversión que hacen los países extranjeros, digamos en el país, ¿se puede considerar como una inversión privada o pública? Digamos, así como la carretera que hicieron en Escuintla. Sí, ahí habría que evaluar el caso, ¿verdad? Porque según tengo entendido que eso dieron
El proyecto es público, perdón, es privado durante cierto tiempo, porque ellos están, bueno, el capital es privado, es de la empresa constructora, ¿verdad? Igual las cuotas que ellos cobran de peaje, ellos las están recaudando y esto va para ellos durante cierto tiempo. Pero dependiendo de cómo haya sido el contrato, ¿verdad? A cuántos años se lo haya dado el Estado, porque tengo entendido que a partir de cierto tiempo ya pasa a manos del Estado. Entonces ahí ya sería una inversión pública, por así decirlo, por el beneficio social que tiene. Sí, va a tener un beneficio social, pero como los fondos fueron privados, ¿verdad? Por lo menos para llevar a cabo el proyecto. Ahí habría que investigar más, pero yo supongo que al inicio, mientras esté con la empresa, es un proyecto privado, con fondos privados, ¿verdad? Y ya cuando va a pasar a manos al Estado, pues ya va a ser, ya la construcción ya va a estar hecha como tal. Entonces, va a ser propiedad del Estado, pero lo hizo una empresa privada. Entonces, cuando ellos lo llegaron a hacer, o sea, el que evaluó y formuló el proyecto fue una consultora privada. Entonces, esa evaluación fue una inversión privada. Ya, Porque el proyecto, ya digamos el proyecto construido, ya se lo van a entregar al Estado, en el momento que pase a manos del Estado, pero ya va a estar hecho. O sea, el Estado no va a invertir. exacto. Ajá, Tal vez tal solo vez va a invertir, mantenimiento, pero ¿va? en mantenimiento después, pero el Ajá, proyecto ya está hecho. sí. Muy bien, Lick. Es que cabal, eso me surgió duda, la verdad. Sí, y ellos evaluaron la tasa de retorno y el valor actual neto, lo evaluaron con criterios privados, o sea, si para ellos era rentable como empresa privada. Si no, no lo hubieran construido. Entonces, para mí fue un proyecto de inversión privada, que después va a pasar a manos del Estado, pero ya va a estar hecho. Entonces, el proyecto ya está hecho, ¿no? ¿Verdad? Eh, como les digo, para algunos especialistas, eh, la evaluación privada refleja, digamos, los gustos y preferencias, digamos, de los consumidores en el contexto de una economía de mercado. Y esto va como la definición de la economía de mercado, de libre mercado, ¿verdad? Que las personas a través de su valoración de los productos, ellos deciden, digamos, qué productos van a producir las empresas y eso va a dar un origen a un bienestar social, ¿verdad? Esto dentro del marco de la evaluación privada. Ahora, digamos, cuando se hace el proyecto con enfoque público, es lo que les decía, los especialistas sostienen que, digamos, los precios de mercado reflejan de manera imperfecta las preferencias del público o el valor intrínseco de los factores, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya entran los precios sombra, que son precios ajustados con un factor de corrección para eliminar o reducir más que todo esas distorsiones que genera el mercado, ya sea porque el mercado no sea competitivo, ¿verdad? Que hayan oligopolios y otras situaciones similares. Esto sería en cuanto a la naturaleza del proyecto desde un punto de vista público y privado. Desde otro tipo de clasificación estaban los que les mencionaba también, que el proyecto puede evaluarse bajo el criterio de evaluar la rentabilidad del proyecto como tal. Eso sería un tipo de evaluación. Otro tipo de evaluación puede ser que estén evaluando la rentabilidad para el inversionista.
Y otro es qué tan rentable o viable puede ser el proyecto para, digamos, cubrir sus deudas o cubrir su inversión inicial, porque el proyecto tiene que generar, digamos, un flujo de caja que le permita hacer frente a las deudas que contrajo, ¿verdad? En el caso de que el proyecto haya sido realizado con fondos prestados, ¿verdad? Los fondos que prestan los bancos para algunos proyectos. Y también está otro tipo de clasificación de proyectos, que es si el proyecto se realiza con fondos propios de los inversionistas o de la persona que esté emprendiendo, o si esos fondos fueron prestados, ¿verdad? Si el proyecto fue financiado. Esos serían solo algunos, digamos, los más comunes, los tipos de clasificación de los proyectos de inversión. Se me olvidaba también que pueden haber proyectos de inversión productiva y los proyectos como de inversión, podríamos decir que no productiva. Entonces, la inversión productiva es aquella que va a hacer una inversión para producir bienes y servicios, ¿verdad? Y la inversión no productiva son aquellas inversiones que se hacen en el mercado financiero, por ejemplo, invertir en pagarés, invertir en bonos, por ejemplo, bonos del tesoro o bonos privados, ¿verdad? Es como un tipo de inversión que no produce bienes y servicios, sino que lo que les produce es una rentabilidad financiera al inversor. Pero aquí lo que vamos a ver son proyectos más que todo de inversión productiva, ¿verdad? Inversión de bienes y servicios, ya sean públicos o privados. Muy bien, ahora vamos a ver las diferencias entre la formulación y evaluación de proyectos. No sé si hay alguna duda con la parte anterior. Esto de la naturaleza de los proyectos. Por el momento no, licenciado. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver algunas diferencias entre la formulación y la evaluación del proyecto. Parecen términos similares, ¿verdad? Pero hay ligeras diferencias. Pero ambos, digamos, la formulación y la evaluación están dentro del proceso como tal. Entonces, un estudio de proyectos va a tener dos grandes etapas, ¿verdad? La de formulación y preparación y la de evaluación. La primera, que sería la formulación, que es, digamos, como la etapa inicial, la formulación de proyectos, tiene dos objetivos. Y es definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su magnitud. Pero todo esto se hace, digamos, de una manera bastante general. O sea, se va a utilizar información ya existente, ¿verdad? De algunas fuentes de información, por ejemplo, la demanda del producto, las cantidades que se importan del producto o se exporta, la comercialización del producto, quiénes lo producen, cómo está, digamos, la competencia en ese mercado, cuál es el nicho de mercado. Entonces, si se dan cuenta, es con información ya existente y el contexto, ¿verdad? El contexto de lo que se va a producir. Mientras que en la segunda etapa, que ya es la evaluación del proyecto, aquí sí ya hay metodologías bastante definidas y hay cosas más técnicas. Aquí ya se hacen evaluaciones ya con más rigor, por decirlo así, y ya con metodologías bien establecidas.
Y esencialmente lo que se busca en la evaluación del proyecto es determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. Para aclarar un poco más estas dos fases, aquí tenemos, por ejemplo, alguna idea de lo que es la formulación del proyecto, que es la etapa en la que se prepara, ¿verdad? Se prepara el proyecto, es decir, se determinará la magnitud de las inversiones, los costos y los beneficios. Y aquí es donde se realiza el perfil del proyecto, que es un estudio inicial, perdón, donde se cuenta con información que ya existe, ¿verdad? Utilizando el juicio común y opiniones según la experiencia de las personas que estén llevando a cabo el proyecto. Y en términos monetarios, solo presenta estimaciones bastante generales de las inversiones, los costos o los ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno, porque eso ya va en la otra etapa, ¿verdad? Donde ya se empiezan a hacer los estudios. Y en esta etapa también es muy importante efectuar algunas evaluaciones, digamos, acerca de la situación, de ver cómo está la situación sin el proyecto, es decir, si se quiere producir algún bien, cómo es la situación, digamos, actual sin el proyecto, y luego intentar hacer una proyección de qué pasaría si se lleva a cabo el proyecto. Entonces ahí ya tenemos una idea más o menos general digamos, al futuro, si sería conveniente o no, o cómo afectaría el mercado, ¿verdad? El proyecto, si nos generaría ingresos, si los ingresos serían suficientes para cubrir los costos del proyecto. ¿Sí, Alejandro? Licenciado, con respecto a esto de la evaluación de proyectos, el estudio de mercado va contemplado ahí, ¿verdad? Sí. Sí, va. Yo escuché una vez un caso sobre este centro comercial Arcadia, que tuvo múltiples, digamos, factores que le afectaron en su, digamos, en su imagen, pero uno de ellos creo que fue que la ubicación no era muy buena en el sentido de que eran vías rápidas y que a la gente le costaba llegar a ese centro comercial. Entonces, creo que un estudio de mercado es fundamental para cualquier negocio, ya sea pequeño o grande, porque pues se puede uno, digamos, al menos el riesgo es menor, porque pues pueda que se haga un estudio de mercado, pero no asegura nada como tal, ¿verdad? Sí, recordemos que hay muchas cosas que hay imprevistos, ¿verdad? Entonces, una proyección que uno haga, no, o sea, va a estar dentro de un rango más o menos de que uno le llegue, digamos, a la estimación, pero no, por eso hay, digamos, algunos proyectos que analizan una situación óptima, una situación mala y una situación, digamos, como neutral, ¿verdad? Pero sí, esa evaluación, por ejemplo, de la localización del proyecto va en el estudio técnico, donde se evalúa, digamos, el tamaño por ejemplo, una planta o un centro comercial, la localización, y la logística, los costos, ¿verdad? Costos de operación, todo eso. Entonces, sí debieron haber evaluado eso, pero y, Sí, eso se me hace como el documento que usted nos compartió la vez pasada sobre los costos que, digamos, no todas las empresas toman, como el de tecnología y capacitación, que pues son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de las empresas, ¿verdad, licenciado? sí, exacto. Y como un proyecto también tiene un tiempo determinado, ¿verdad? El proyecto
por ejemplo, el inversionista dice, bueno, ¿en cuánto tiempo van a formular y evaluar el proyecto? ¿No? Si se comprometen, por ejemplo, no sé, en un año y tal vez en ese año no les dio tiempo, entonces tal vez los estudios no llegaron a ser tan óptimos, podría ser. Pero ya dependiendo de cada caso, habría que evaluar ahí cómo determinaron la ubicación. ¿Sí, Abel? Yo estaba leyendo lo de la revista de CEPAL con respecto de lo que comentaba Alejandro, de la capacitación y cómo es, ajá, capacitación hacia los empleos, tecnología y todo eso. Decía de que era una externalidad para determinadas empresas porque, por ejemplo, viene, pongamos CBC, la Pepsi, Ajá. y capacita a una persona, por ejemplo, en SAP, lo puede capacitar, no sé, en liderazgo, en cuestiones tecnológicas y todo eso. Entonces, lo que decía es de que las empresas tienen un gasto que a veces las empresas quieren, no quieren asumir. ¿Por qué? Porque después esta misma persona puede ir a trabajar a otro lado ya con esa capacitación, esa experiencia y obtener mejores salarios. O sea, de que viéndolo como empresa se ve como un gasto, ¿ah? O sea, sí va a tener mayor productividad, pero también es un riesgo, ¿ah? Porque el empleo también puede pasar a retirarse, no sé, a más tardar un año, año y medio, ¿ah? Sí, es dependiendo de la política de personal, digamos, de la empresa, porque hay algunas empresas que, digamos, que sí capacitan y, digamos, que tienen algunos salarios superiores, digamos, al salario promedio de mercado para esa ocupación, pero como que aseguran que las personas se comprometan a pagar durante cierto tiempo ahí. Pero sí hay otras que sí toman ese criterio, ¿verdad? De que si capacito se va a ir y fue gasto nada más, no inversión. Es correcto. Luego, entonces vamos a seguir acá. Esta parte que vimos es la más o menos como que es la formulación de los proyectos, ¿verdad? La parte inicial donde se plasma, digamos, cuál va a ser el proyecto, qué es lo que se quiere hacer. Y se hacen algunas evaluaciones como preliminares y muy generales en cuanto a costos e ingresos del proyecto y la situación actual del mercado para ese producto o servicio que se quiera generar. Ahora vamos a pasar a ver la evaluación de proyectos. En la evaluación de proyectos ya entran todas aquellas actividades encaminadas a la toma de decisiones de inversión de un proyecto, es decir, si el proyecto es rentable o no es rentable, si conviene hacerlo o no conviene hacerlo, si también se evalúa hay tipos de proyectos que se evalúan tomando en cuenta otras alternativas de producción, por ejemplo, qué conviene más, por ejemplo, producir eh, este bien o me conviene más producir otro, ¿verdad? ¿Cuál es más rentable? Y como dice este autor, la evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que cubra una necesidad de forma eficiente, segura y más que todo, ¿verdad? Lo principal que busca inversionistas es que sea rentable para asignar los recursos económicos a la mejor alternativa, ¿verdad? Entonces aquí es donde ya entra, por ejemplo, criterios de evaluación como la tasa interna de retorno, el valor actual neto, que estos son algunos de los indicadores que le dicen si conviene llevar a cabo o no el proyecto. ¿Alguna duda con la evaluación? De momento no, Lick.
Ok, yo más adelante les voy a presentar un cuadro donde hay algunos elementos como estos del estudio de mercado y algunos indicadores como la tasa interna de retorno, el valor actual neto y algunos indicadores financieros, que todo eso se ve en la evaluación del proyecto como tal. La estructura general en la evaluación de proyectos es el esquema que ven acá, ¿verdad? Podríamos decir que empieza con la definición de objetivos y eso entraría como la formulación, digamos. Estaría como en la fase de la formulación del proyecto. Luego que ya tenemos objetivos bien definidos de lo que se quiere hacer, se pasa al análisis de mercado, que aquí es donde se analiza, digamos, la oferta, la demanda, las proyecciones se hacen proyecciones de cuánto se estima que se va a demandar de lo que vamos a producir. El análisis de la oferta, ¿verdad? O sea, qué tanto se produce, si se produce a nivel interno, si lo que si este producto se importa, las cantidades, ¿verdad? La demanda, el consumo aparente. Esto entraría en el análisis de mercado. Aquí entra el punto de equilibrio también. También otro componente es el análisis técnico o el estudio técnico operativo, que es lo que les decía, que aquí entra bastante cuestiones de ingeniería, por ejemplo, el diseño de la planta y el tamaño óptimo de la planta según los resultados del análisis de mercado, ¿verdad? Porque si se determinó que se va a vender tanto y que nos van a comprar tanto del producto, entonces la planta debe ser de X tamaño, ¿verdad? La ubicación de la planta y los costos, digamos, operativos, costos administrativos, costos de materias primas, de mano de obra, costos fijos, costos variables. Esto va aquí en el análisis técnico operativo con insumos del análisis de mercado. También está el análisis económico financiero. Este es el análisis que dice, con base en todo lo que ya hicimos, con lo que ya hicimos, vamos a tener datos para hacer el análisis económico financiero, que es donde va la tasa interna de retorno, el valor actual neto, los indicadores financieros, ¿verdad? También hay otra parte que es el análisis socioeconómico. Y esto vendría a ser como las externalidades, ¿verdad? Si el proyecto es viable desde el punto de vista social, o sea, si no va a generar conflictos en donde se vaya a implementar, si legalmente, bueno, aquí también entraría como otro, que es el análisis legal, el estudio legal, que es si es posible legalmente llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Si hay permisos para las construcciones, porque el proyecto puede ser viable económicamente y todo, pero si legalmente va a tener trabas, entonces ahí se quedó el proyecto, ¿verdad? Entonces también la parte legal. Y como todo proyecto va a tener una retroalimentación, ¿verdad? Puede ser que en una fase encontremos cosas que nos sirvan para como regresar a una anterior y definir mejor el proyecto. ¿Sí, Alejandro? Licenciado, y en estas fases, a mí siempre me ha surgido la duda, tal vez en su momento ya vamos a profundizar más, pero ¿qué tanta importancia tiene la estadística aquí? Porque, digamos, uno para estimar como bueno, las proyecciones es estadística, ¿verdad? Entonces, tal vez así como que la probabilidad de ventas y todo eso, sí se toma en cuenta o cómo es que se trabaja toda esta evaluación del proyecto como tal.
Sí, va a depender mucho del tipo de proyecto que vaya a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a producir determinado bien o servicio, ver si hay información disponible, por ejemplo, en el INE, en el Vanguard, ¿verdad? Vanguard tiene información sobre importación o producción por actividades económicas, pero a veces no llega hasta el nivel, digamos, del producto como tal. Por ejemplo, puede quedarse en cierta actividad económica, por ejemplo, por decirte así, actividades de alojamiento y servicios de comidas, algo así. Pero tal vez no está a detalle de si quieres producir, por ejemplo, hamburguesas, ¿verdad? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se consume? Entonces hay que ver si toda esa información está disponible. Y otra es que aquí también en el análisis de mercado entran las encuestas, ¿verdad? Se tienen que llevar a cabo encuestas ya en campo, ya específicamente para ver, para recabar datos y así poder hacer tu estimación de la oferta, de la demanda del bien o del servicio. Sí, pues, muy bien, Lick. Muchas gracias. Bueno, sí, con la información es dependiendo de cada proyecto, ¿verdad? Y pues si no hay, pues hay que hacer encuestas para determinar esos aspectos del mercado. Entonces, esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Como les digo, todo es a nivel general, porque en formulación y evaluación de proyectos, pues en el noveno sí ya lo ven más a detalle. Esta es solo una introducción. Entonces, les voy a compartir ahorita otro material, permítanme. ¿Sí pueden ver la hoja? Sí, licenciado. Bueno, esta es una hoja que contiene varios elementos, digamos, algunos elementos de un estudio de un proyecto. Es por ejemplo, aquí en la primera parte, esta de acá, podemos ver que es como el estudio de mercado para la producción y venta de jugo de naranja. Y se obtuvieron los siguientes datos, ¿verdad? Tenemos del año 2014 al 2018 el histórico de consumo aparente de ese producto. Tenemos las importaciones de jugo de naranja, tenemos los precios y tenemos el total en consumo, que es el consumo por el precio, ¿no? Entonces eso les va a dar una idea de cuánto es el consumo. Tenemos el crecimiento promedio del consumo, de las importaciones y de los precios, ¿verdad? Luego, esto es como el estudio de mercado, el análisis de la oferta y de la demanda, a grandes rasgos. Luego ya se pasa a proyecciones. Tenemos el consumo aparente proyectado, tenemos las importaciones proyectadas, la producción proyectada, los precios proyectados y el total de ventas proyectados. Dice, toma en cuenta que el precio crece a un 5% anual por la inflación. O sea, aquí hay que tomar en cuenta la inflación para proyectar. Luego de esto, tenemos los cuadros de costos. Esto es parte del estudio técnico, donde les decía que se estudian las materias primas, cuánto se estima que por año, ¿verdad? Este proyecto fue evaluado en 5 años. Entonces tenemos los costos de materias primas, costos de empaque, de la mano de obra,
de algunos costos como administrativos, como agua, luz, y el total, ¿verdad? Tenemos cuánto representa en ventas cada rubro, en porcentajes. Tenemos los costos fijos acá en el cuadro 3, en este cuadro. Costos fijos de administrativos y el total de los costos fijos. Tenemos el cuadro de donde están todas las depreciaciones, ¿verdad? Que esto es más como contable. Aquí le calculan la depreciación a los terrenos, a la maquinaria de equipo y a los vehículos. Luego se construye el flujo de fondos, en el numeral 5. Ese es el flujo de fondos o flujo de caja, ¿verdad? Que hay que construirlo también. Esto se construye con, por ejemplo, con los ingresos proyectados, con los costos fijos, costos variables, total de costos fijos y variables, y con esto se elabora el flujo de fondos. Luego que ya tenemos con esa información, digamos, calculamos el valor actual neto y la tasa interna de retorno, la VAN o la TIR. Entonces aquí el resultado es que el proyecto es rentable a la tasa de descuento del 10%, tanto por el criterio del VAN como el criterio de la TIR, ya que la VAN es mayor que 0 y la TIR es mayor que el 10%. O sea, aquí le pusieron una tasa de descuento del 10%. El criterio fue que la TIR sea mayor a esa tasa de descuento. Entonces la tasa interna de retorno fue del 33%, mayor al 10%, y el valor actual neto fue de este resultado que está acá, ¿verdad? Solo para que vean nada más algunos de los indicadores. Y este otro cuadro que está acá, que es el cuadro 4, es la comparación entre diversas alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, evaluaron el proyecto original, que es el de jugo de naranja, versus un proyecto de bebidas carbonatadas y entre el proyecto de producción de plásticos. Y cada uno tiene, digamos, su monto de inversión inicial, el valor para cada proyecto, la tasa interna de retorno para cada proyecto y el periodo de recuperación, es decir, cuándo se va a recuperar, en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión en el proyecto. Por ejemplo, acá en el inciso A dice cuáles proyectos se pueden evaluar por el capital, ¿verdad? El de jugo de naranja y el de productos plásticos. ¿Cuál le conviene por el criterio del valor actual neto? El que le conviene es el proyecto de jugo de naranja. ¿Cuál le conviene por la tasa interna de retorno? Le conviene el proyecto de productos plásticos. ¿Y cuál le conviene por el periodo de recuperación? Es el proyecto de jugo de naranja, porque este se recuperaría en 3 años, mientras que los otros van de 4 a 6 años. Luego, ¿cuál proyecto recomendaría usted? Se sugiere al inversor el proyecto de jugo de naranja porque tiene a su favor un valor actual neto mayor y un periodo de recuperación menor que el proyecto de productos plásticos. Es decir, se esperaría una mayor ganancia y la ventaja de recuperar el capital invertido un año antes que el proyecto alternativo. Además, el criterio del valor actual neto toma en cuenta el valor del dinero durante los 5 años de estudio del proyecto. Luego de esto tenemos el análisis, la interpretación de los índices financieros. Si se dan cuenta, esto proviene de estado de resultados y cuestiones contables. Tenemos el activo total, el circulante, activo fijo, los pasivos. Y con esto se elaboran los índices financieros de liquidez, de prueba ácida, de solvencia, de solidez, de endeudamiento y de propiedad. Por ejemplo, para este proyecto, el índice de liquidez. Licenciado, disculpe, ¿qué es prueba ácida? Sí, ahorita vamos a llegar. Ah, ok. El índice de liquidez refleja que la empresa del periodo tal al periodo tal mejoró su situación, pasando de poder generar unos 50 a 2 quetzales por cada unidad, por cada quetzal de deuda u obligaciones financieras, ¿verdad?
qué tan solvente es financieramente. La prueba ácida dice, esto significa que la empresa ha pasado de tener una disponibilidad de 40 centavos a 1.30 de quetzal por cada quetzal de deudas financieras en el corto plazo. Ya, o sea, mejoró su disponibilidad, digamos, de capital por cada quetzal de deuda que tiene en el corto plazo. Son ratios, es un ratio que está en relación con las deudas que, digamos, adquirió la empresa para el proyecto. Alguien levantó la mano, es que no puedo ver, perdón. Le estaban preguntando la asistencia, Lick, nada más. Bueno, entonces vamos a dejar acá en lo que les paso la asistencia. Y así pueden ver otros indicadores, ¿verdad? Como el indicador de solidez, el indicador de endeudamiento, el indicador de propiedad, ¿verdad? Entre otros indicadores financieros que se llevaron a cabo con todo lo que calculamos acá, ¿verdad? Entonces vamos a dejar acá ahorita. No sé si tienen alguna duda. De mi parte, no, Lick. Ok, entonces les voy a pasar la asistencia ahorita, permítanme.